Se dice que existe una máquina cuya función es la de capturar imágenes, fotografías, quizás videos, de eventos que sucedieron en el pasado. Y uno de los eventos más polémicos que supuestamente esta máquina ha capturado sería la crucifixión de Jesús. Pero eso no es todo. De acuerdo a diversas fuentes, esta máquina también habría capturado imágenes de otros eventos importantes de la historia de la humanidad. Imaginen las dimensiones de poder que tal máquina podría dar a quien la opere. Si esta máquina realmente existe, estaríamos ante la posibilidad de comprender completamente la historia de la humanidad. Desde fotografías de los dinosaurios, pasando por imágenes de nuestros ancestros más primitivos, hasta fotografías de Jesús caminando sobre el agua o incluso eventos como el diluvio mundial. Las posibilidades serían incalculables. ¿Están listos para descubrir los secretos más oscuros? Y yo soy el documentalista, y esto es el cronovisor. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. En la década de 1950, el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino, afirmó haber creado un extraño dispositivo para capturar imágenes denominado cronovisor. Este artefacto tendría la capacidad de capturar imágenes del pasado. Sería como una especie de máquina del tiempo que permitiría poder obtener escenas de fechas precisas y lugares específicos de la historia de la humanidad. Ahora, los expertos coinciden en que construir una máquina del tiempo es teóricamente posible, pero desarrollarla y volverla una realidad es todo un reto. Según diversos científicos, matemáticos, físicos e ingenieros, todos expertos en temas afines, coinciden en que deberán pasar varios años, incluso décadas, antes de que se consigan todos los componentes necesarios para crear una máquina de este tipo. Pero, ¿por qué no es posible actualmente construirla? ¿Y cómo es que el padre Pellegrino Ernetti pudo hacerlo en la década de los 50? Lamentablemente hoy en día solo es posible viajar en el tiempo usando nuestra imaginación. Aunque si lo pensamos bien, todos los descubrimientos y tecnologías existentes hoy en día alguna vez fueron solo sueños para la humanidad, pero hoy son una realidad. Así es que continuar imaginando este tipo de máquinas quizás nos podría llevar finalmente a la invención de una. Aristea, la viajera del tiempo. Existen crónicas antiguas que hablan de personajes que han viajado en el tiempo de una u otra manera. Heródoto de Halicarnaso cuenta en sus historias la de Aristea, que un día entró en una tienda de Proconeso y al parecer murió allí. Cuando se difundió la noticia sobre su muerte, un hombre afirmó haber hablado con ella de camino a Cícico. Cuando los familiares de Aristea fueron a la tienda para recuperar su cuerpo, no lo encontraron. Reapareció en Proconeso 6 años después y, tras componer un poema, volvió a desaparecer. Pero eso no es todo. Sorprendentemente, 240 años después, Aristea se apareció a los habitantes de Metaponto, a quienes ordenó construir un altar dedicado al dios Apolo y una estatua junto a él con la inscripción: Aristea de Proconeso.
¿Cómo es posible que una mujer pudiera desaparecer de la faz de la tierra y reaparecer 240 años más tarde? Si tuviéramos una máquina del tiempo como el cronovisor, podríamos comprobar si Aristea existió realmente y saber si fue maestra de Homero, si conocía a los hiperbóreos, si era bruja y si era capaz de viajar en el tiempo aprovechando el poder del pensamiento o de otras formas desconocidas para el ser humano. Estas y muchas otras situaciones podrían ser esclarecidas con una máquina del tiempo como el cronovisor. Las posibilidades serían tan vastas. Por ejemplo, podríamos revelar cómo se fabricó el primer carro de guerra, quién inventó el reloj de arena o la rueda, qué aspecto tenía Pitágoras, o si fue realmente un meteorito el que cayó sobre la Tierra y provocó la extinción de los dinosaurios. Podríamos visualizar el Big Bang, o la creación del universo en 7 días por Dios mismo, la apertura de las aguas y el cruce del pueblo de Israel, el gran diluvio universal, o la existencia de los Nefilims. Descubrirlas aclararía tantos enigmas desconcertantes de la historia y al mismo tiempo conoceríamos la verdad sobre muchos misterios sin resolver. ¿Fue realmente Cristóbal Colón quien descubrió América? ¿Quién o qué fue el verdadero causante del coronavirus? ¿Cuántas mujeres fueron quemadas por la iglesia? ¿Hitler murió o huyó hacia Argentina? ¿Cómo se creó la luna? ¿Existieron realmente Jesús, Buda, Mahoma y Quetzalcóatl? Todas estas y aún más dudas serían despejadas y resueltas si tuviéramos acceso a una máquina que pudiera captar imágenes del pasado como el cronovisor. El padre Ernet y la construcción del cronovisor. Los mitos y leyendas acerca de una máquina que es capaz de estas proezas existen desde la década de los 50 hasta nuestra fecha. Sin embargo, su existencia nunca ha sido comprobada y las historias hablan de diversas teorías que posicionan a esta máquina en manos de la Iglesia Católica, los Illuminatis o incluso los masones. No obstante, algunos autores están convencidos de que este extraordinario aparato fue inventado en los años 50 por un equipo de científicos dirigido por el padre Pellegrino Maria Ernetti y que llamaron a esta máquina el cronovisor. El padre Ernetti habría dicho al padre Brun que todo lo que había visto estaba filmado, y aunque se había perdido la tridimensionalidad, seguía siendo una documentación extraordinaria. Las imágenes capturadas en los experimentos del padre Ernetti fueron mostradas al Papa Pío XII en presencia del presidente y del ministro de Educación de la República Italiana, así como de varios miembros de la Academia Pontificia. Se cuenta que Ernetti y los ahí presentes lograron observar y registrar detalles de la crucifixión de Jesucristo. Esta afirmación es particularmente notable porque, de ser cierta, ofrecería una evidencia visual directa de uno de los momentos más trascendentales y debatidos de la historia religiosa. Se dice también que Ernetti utilizó el cronovisor para ver representaciones de obras perdidas de la antigüedad, incluyendo una tragedia del poeta romano Quinto Enio, llamada Tiestes, de la cual incluso afirmó haber transcrito algunos versos. Esta obra, de la cual solo sobreviven fragmentos, sería un hallazgo cultural de inmenso valor si pudiera ser recuperada en su totalidad. Aquellos que vieron el cronovisor en funcionamiento se dieron cuenta inmediatamente del peligro inminente del instrumento, capaz de captar los acontecimientos históricos sin distinción. Para ellos, la existencia de esta máquina representaba un peligro, pues se acabarían los secretos de Estado, científicos, industriales, comerciales, diplomáticos o personales. Además, si esta máquina cayera en manos equivocadas, podría ser usada de manera peligrosa.
Por ejemplo, para la manipulación política y de poder. Alguien con acceso al cronovisor podría utilizar la información sobre eventos futuros para manipular la política, la economía o las relaciones internacionales a su favor. Podría anticiparse a las decisiones de sus adversarios, socavar estrategias políticas o incluso alterar el curso de elecciones y referendos. Chantaje y coacción. La capacidad de conocer y revelar secretos del pasado de individuos podría ser usada para chantajear a figuras públicas, líderes empresariales o políticos. Esto podría llevar a la coacción para influir en decisiones importantes, favorecer intereses particulares o incluso para destruir reputaciones. Destrucción del anonimato y la privacidad. Al poder acceder a cualquier momento del pasado, el cronovisor podría ser utilizado para invadir la privacidad de cualquier persona, exponiendo momentos íntimos o secretos sin consentimiento, erosionando así la noción de privacidad personal. En vista de todo esto, decidieron que el dispositivo debía desmantelarse y entregarse a las autoridades eclesiásticas para evitar el uso indebido del mismo. Pero ¿por qué se desmanteló y luego fue cedida al Vaticano? ¿Por qué no fue destruida? ¿Qué otras cosas vieron? Para muchos, el cronovisor es una realidad y está oculto en el Vaticano. Para otros, el Vaticano es un escondite demasiado trivial y una organización secreta, como los Illuminatis, sería el mejor escondite y guardián. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el cronovisor existe en realidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el cronovisor.